Hola, en este tutorial vamos a revisar algunas opciones de estilos de capa y posteriormente vamos a incorporar en su aprendizaje cómo funciona el punto de fuga y cómo aplicarlo a un plano o a varios planos, ¿ok? Entonces, para esta primera imagen, que es de estilos de capa, vamos a usar una imagen como esta de retrato y vamos a pegarla en Photoshop, ¿ok? Posteriormente vamos a seleccionar el sujeto. Ustedes ya conocen varias herramientas de selección, en este caso voy a usar la W, o también podrían ir a la pestaña selección y sujeto, ¿no? En este caso, como estamos hablando de una persona, es muy probable que ya encuentre la selección tal cual como está definida, ¿no? Por cuestiones del enfoque u otros elementos, ¿no? Posteriormente, pues pueden ustedes perfeccionar aquellos elementos que no se seleccionan de forma correcta. Y recuerden que también en la sección de seleccionar y aplicar máscara, que se encuentra siempre que ustedes tengan activada una herramienta de selección, van a poder perfeccionar algunos elementos también que no se hayan seleccionado muy bien, sobre todo con la herramienta esta que se llama perfeccionar bordes, porque con esa podrían quitar o añadir elementos como el cabello, que son como muy detallados, y pues pueden perfeccionar la selección lo más que ustedes puedan, ¿sale? Posteriormente vamos a crear una figura geométrica. Para esto vamos a ir a las herramientas letra U y en este caso vamos a usar un triángulo. Los triángulos son figuras al principio vectoriales que se pueden seguir modificando siempre que ustedes quieran. Y también pueden cambiar, por ejemplo, el relleno del trazo. En este caso, vamos a ver si vamos a usar a lo mejor un color azul de trazo y cero de relleno. El trazo también lo podemos aumentar siempre que querramos. ¿Ok? De hecho, bueno, el color aquí no es tan importante porque ahorita van a notar en las opciones de estilo de capa cómo yo puedo seguirlas modificando dentro, ¿no? Lo importante aquí sería utilizar un grosor de trazo que les sienta cómodo porque vamos a crearle una especie de halo triangular que rodea la figura, ¿no? En 3 dimensiones. Entonces, para lograr eso, vamos a seguir acoplando este triángulo para que se vea tridimensionalmente. Entonces, igual que en Illustrator, con la letra A, un segundo, voy a activar las teclas. Con la letra A yo puedo tocar uno de los bordes y puedo modificarlo a mi conveniencia, ¿no? Entonces vean que si yo quiero formar una figura tridimensional, esta herramienta pues me resulta bastante útil, ¿no? Entonces para estos fines voy a dejarla así y voy a usar esta selección que previamente ya tenía ahí para enmascarar el objeto. Si yo quiero, por ejemplo, que este triángulo se oculte en la zona donde está el sujeto, pues tendría que invertir la selección, que sería con Shift Control I. Entonces ahorita estoy seleccionando en vez del sujeto, pues todo el fondo. Y eso lo voy a enmascarar, ¿no? Entonces voy a presionar la herramienta de máscara. Y si ustedes se dan cuenta, pues ya prácticamente habría colocado una máscara que me oculta la zona donde está el sujeto. Ahora, pues para hacer que esto tenga una apariencia tridimensional, tendría que quitar de la máscara una zona que permita que el objeto pase como una ilusión óptica por enfrente, ¿no? Entonces, para lograrlo puedo usar un pincel como el que estoy usando aquí, que es la letra B, y pintar de color blanco para descubrir esa zona que quiero que se muestre. Ejemplo, esto, ¿no? Y entonces así genero una ilusión de que hay un objeto atrás y uno adelante, pero simplemente tengo el triángulo adelante y una máscara que me está ocultando solamente las zonas que yo quiero que no se muestren, ¿ok? Muy bien, para continuar con el diseño voy a usar la capa del triángulo, bloqueé la otra para que no pueda modificarse en caso de que accidentalmente le dé clic y selecciono la capa, en este caso ya se llama triángulo
Y al darle doble clic en cualquier parte de la barra de la capa, excepto en la miniatura, voy a poder acceder a las opciones de estilo de capa, como lo pueden ver aquí. Si yo presiono en la miniatura, serían otras opciones las que me da. Entonces tengan cuidado con eso. Tampoco en el nombre, porque el doble clic en el nombre les permite cambiar. Entonces no les conviene. Entonces denle doble clic aquí, llegan a estilo de capa y aquí van a poder encontrar varias opciones que les permiten generar texturas y estilos a la capa que tienen actualmente activa. Entonces voy a poner un ejemplo. Si yo activo bisel y relieve, puedo generar una especie de rugosidad y rasgos tridimensionales que se aplican directamente a la imagen y se aplican de acuerdo a cómo yo la vaya modificando. En este caso, si ustedes lo logran ver aquí, ya puedo generar esa ilusión como biselada que me da la ilusión de ser un objeto tridimensional, ¿no? Sin tener que pues hacer gran cosa. Puedo aquí variar entre varias opciones para hacer que pues el borde sea interior o exterior o hacer que sea un cincel duro o un cincel blando. En fin, estas opciones conviene que ustedes las vean de forma muy particular porque no nos va a dar tiempo en el trimestre de ver cada una, pero vean que incluso ustedes pueden crearle texturas, ¿no? O sea, aquí yo añadí una imagen de un bosque, pero ustedes pueden poner cualquier otro tipo de textura como rugosa para generar una ilusión óptica de piedra o de algún otro material, ¿no? En este caso vamos a usar tres opciones. La primera es la de superposición de colores y esto es importante porque esta herramienta les permite a través del selector de color cambiar de cualquier color la capa que ustedes estén modificando. En este caso, para el ejercicio, igual que en la espada de Star Wars que vimos en la clase, me conviene tenerlo de color blanco. ¿Para qué? Para que nos dé una sensación de luz, ¿no? Entonces lo que hice fue activar superposición de colores. En modo de fusión, pues recuerden que debe estar en normal y opacidad al 100. Y posteriormente vamos a añadir un resplandor interior, que es este de aquí. Y aquí, si nosotros lo cliquemos, activamos la palomita, pero también nos da en la zona derecha las herramientas para poder modificarla. En donde en modo de fusión yo puedo elegir cualquier modo que se acople al color que yo tengo debajo, ¿saben? Como en la clase que vimos de modos de fusión de capa, la mayoría le afectan a colores específicos, ¿no? En este caso creo que la mejor sería multiplicar. Y aquí yo puedo variar su opacidad. Si ustedes se dan cuenta, mientras más opacidad, pues más se visualiza el efecto, ¿no? Y en ruido, naturalmente las fotografías tienen un ruido muy natural, ¿no? Muy orgánico. Entonces, si yo le quito el ruido, pues se percibe un poquito artificial este degradado que se está mostrando a través del resplandor interior. Entonces, pues siempre conviene añadir un poquito de ruido, tampoco mucho, para que dé una sensación más auténtica. También pueden manipular los colores de este resplandor. En este caso, si quisiéramos acoplarnos más a la iluminación del entorno, podríamos usar una luz azul o una luz amarilla, ¿no? En este caso, pues vamos a usar una luz azul, pero una luz azul más turquesa, ¿no? Más acercada hacia los verdes. Y em, si es una luz lo que queremos generar, pues probablemente les convenga estar en esta zona de acá de los colores, porque estas son las que emiten como más esa sensación lumínica y los colores opacos pues se refieren más a texturas sólidas o de pintura, ¿no? Entonces en este caso les conviene tener algo así. Ustedes pueden elegir si el degradado de resplandor funciona desde el centro a las orillas o de las orillas al centro. En este caso el de borde hace eso que quiero, ¿no? Que es demostrar el resplandor de las orillas al centro. En retraer y tamaño, como ustedes lo pueden ver en el cuadro de ejemplo, hace que el degradado sea mucho más suave si lo retraigo hacia afuera o más rígido si yo lo aumento en porcentaje, ¿no? Entonces en este caso me conviene algo
pues más suavizado para que el efecto se vea un poquito más realista. Y en tamaño, ahorita lo vamos a seguir viendo, pero a mi gusto puede quedar más o menos ahí, ¿no? Y posteriormente el último efecto que añadiríamos sería resplandor exterior. Y este es el que nos va a dar como toda esa sensación realista del color neón que vamos a añadir a este personaje. Entonces aquí pueden ustedes añadir ya el color final que va a tener este resplandor. Si nosotros queríamos algo más neón, podríamos hacer algo de este tipo. Y en técnica más suavizado preciso, ustedes pueden ver cuál es la diferencia. En algunos casos como que se deslava un poquito la luz que irradia hacia afuera y en otros como que se absorbe, pero pues bueno, esto ya creo que depende mucho del diseño que ustedes vayan a crear para que pues el efecto cobre sentido, ¿no? Entonces aquí yo simplemente igual estoy modificando algunas opciones de ruido para que no se vea tampoco tan falso. Puedo incluso pues seguir manipulando las opciones de los modos de fusión para que ustedes puedan ver cuál es la que más les ayuda, ¿no? Incluso si dejo normal, en esta zona de abajo ya van a notar que este elemento que estaba aquí de otro color ya no es afectado, ¿no? Porque antes, como ustedes lo pueden ver, se absorbía, ¿no? Entonces, tampoco es tan necesario poner siempre algún efecto si no lo requieren. Y pues sí pueden seguir manipulando su tamaño, un poquito la opacidad o la transparencia del objeto. Y pues ya, el chiste es que ustedes tengan un objeto que se parezca mucho a lo que ustedes esperaban. Y también en la zona de rango, que es esto de acá, donde está contorno, es un icono, cada uno de estos son iconos de cómo se expresa el degradado. Es decir, los degradados pueden ser continuos o lineales, es decir, que de punto A al punto B, que podría ser como de la orilla del triángulo hacia afuera, no va a haber un cambio radical, ¿no? Pero aquí, si yo presiono cualquiera de estas figuras, entonces me está diciendo como empiezo gradual, llego a un pico, entonces voy a mostrarlo mucho y después lo desaparezco. Entonces, si ustedes se fijan, es como se expresa, ¿no? O sea, al borde del degradado aparece negro, luego llega a su máxima expresión y luego vuelve a bajar gradualmente, ¿no? Ahora a la inversa. Entonces empieza fuerte, baja a cero y luego vuelve a llegar a tope. Ahora en esta sería, empieza medio el degradado y luego al final se intensifica, ¿no? Entonces empieza medio el degradado y luego se intensifica. Entonces, ustedes deben de elegir el que más les convenga. En este caso, creo que este es el más óptimo para lo que queremos. Y pues cuando ustedes terminen, lo pueden simplemente aplicar. Y eso ya les dejaría añadido el efecto em, debajo de la capa. Y esto es bueno porque ustedes pueden seguir modificando algunos elementos en caso de que no les funcione. Por ejemplo, en este caso el resplandor interior a lo mejor es, pues puede ser modificable para que sea un poquito más realista. Y ahora sí, ¿no? Entonces, lo siguiente sería que ustedes a su juicio añadan luces que estén rebotando del objeto al personaje, ¿no? Entonces para eso pues tendrían que colocar el color y pintar de alguna forma para que cuando añadan los modos de fusión de capa correspondientes, su personaje adquiera esa misma tonalidad, ¿no? Que podría ser pues alguna de estas, ¿no? Ustedes ya sabrán cuál es la que más les conviene, ¿no? Pero para no entrar como en más detalles, pues más o menos así es como podemos ir trabajando este tipo de imágenes. Pasamos con el siguiente ejercicio que sería el punto de fuga. Para eso pues tenemos en Unsplash cualquier tipo de imagen que tenga este tipo de determinado, ¿no? Que sea como en una esquina para poder mostrarles como un objeto cualquiera, llámese texto o imagen, podría transformarse en un objeto a perspectiva, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es pegar esta imagen y voy a poner como fondo para que ustedes se den cuenta que pues esta es la imagen que no va a ser modificable. Entonces yo voy a activarle el candado para que pues no pueda yo modificarla.
Posteriormente, pues necesitamos añadir un objeto encima, ¿no? En este caso yo voy a elegir pues cualquiera de estas opciones, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, esta. Y yo podría incluso ya empezar a pegarla acá, empezar a modificarla e incluso pues hacer una selección ya del personaje y recortarla, ¿no? Entonces voy a hacerlo un poquito rápido, pero bueno, el punto es que ustedes ya tengan un diseño previamente aplicado en la capa, en el diseño que ustedes vayan a crear en perspectiva, ¿no? Entonces esto es bueno para situaciones en donde necesiten hacer pues pruebas, y sé que con Gemini se podría hacer bastante rápido, pero es importante que ustedes lo sepan hacer aquí porque hay veces que esos mockups los pueden generar de forma mucho más rápida en Photoshop o con mucha mejor calidad. O sea, hay veces que este tipo de diseños no se logran como con tanto detalle y con tanto este posibilidad de modificarse como en Photoshop. Entonces creo que es una muy buena idea, ¿sale? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es copiar esta imagen, ¿no? Hay veces que en edición copiar no se copia, ¿sí? Por X razones que no sabría bien por qué es que a veces no se copia. Entonces, si ustedes quisieran copiar la capa, es importante que ustedes sepan que pues todo lo que se encuentre dentro del lienzo es lo que se va a copiar con la herramienta que les voy a decir. Si ustedes accidentalmente dejan un poquito afuera el diseño, esa parte de afuera no se va a copiar. Entonces es importante que tengan como el objeto ahí centrado. Luego van a dar clic en control A y luego en control C. Entonces control A les va a servir siempre para seleccionar todo el lienzo. Es como una herramienta muy importante porque pues en vez de usar la letra M y trazar así, pues control A ya de lleno le selecciona todo el lienzo, ¿no? Entonces está bastante bueno. Y ahora todo lo que esté en el lienzo, en la capa, se va a copiar. Entonces voy a hacer control C. Y ahora sí, con mucha seguridad, voy a saber que en mi portapapeles está la imagen esta de Smith y está copiada, ¿no? Esto es para que cuando yo pase a la sección de punto de fuga, que voy a acceder ahorita, ustedes se den cuenta que pues ahí la voy a pegar, ¿no? Ahora bien, voy a deseleccionar con control D y puedo simplemente ocultar la capa, que en este caso la voy a llamar diseño, para que no sea modificable y para que cuando yo active la herramienta de punto de fuga, esta imagen no nos estorbe para poder trazar las perspectivas, ¿no? Lo que vamos a hacer es eso, vamos a trazar un punto de fuga, que en este caso, como ustedes pueden ver, hay dos puntos de fuga en esta imagen que van hacia los extremos, pero Photoshop tiene que entender de nuestra parte dónde están esos dos perspectivas, ¿no? Esos dos puntos de fuga para que él pueda definir los planos y que después podamos pegar la imagen encima de esto, ¿sale? Voy a activar esta capa de diseño nada más para que ustedes vean lo que no se debe de hacer. Entonces de ahí voy a ir a filtro punto de fuga. Y si se fijan en la previsualización de punto de fuga aparecen todas las capas, ¿no? O sea, aparece la que tengo ahí de diseño, pero lamentablemente no puede ser modificable aquí. O sea, esto es nada más como un preview. Entonces, si yo tengo esta capa de Smith encima, no voy a poder ver nada de lo que hay debajo y no voy a poder trazar el punto de fuga. Entonces, por eso es importante que la desactiven. Y no solo eso, este efecto de punto de fuga debe de caer en una capa nueva. Por eso es importante que con Shift Control N ustedes puedan este, crear una nueva capa, ¿no? En una nueva capa que se va a llamar perspectiva. ¿Sale? Entonces, ya con esto en resumen, tengo la capa de fondo que me va a servir para trazar, para entender dónde está la perspectiva y que ahí caiga mi diseño, digo, bueno, que ahí se visualice mi diseño final. La capa 2 que tiene el diseño, el cual previamente recuerden que ya copié y tengo en mi portapapeles y lo apagué. Y la tercera que es una capa vacía que se llama perspectiva y aquí es donde sí va a caer mi diseño final, ¿sale? Entonces este recurso es clave, que ustedes tengan una capa nueva. Si no tienen una capa nueva, su diseño va a quedar aplanado en la capa fondo y eso pues
no les ayuda, ¿no? Entonces vamos a ir ahora sí, una vez que tenga seleccionada la capa de perspectiva, voy a ir a filtro, punto de fuga. Y ahí, como les había comentado, sale una nueva ventanita que ahora, si ustedes se dan cuenta, ya viene vacía, ya tiene nada más lo que está visible en mis capas y ya me va a permitir a mí poder trazar una perspectiva, ¿no? Entonces, pues por defecto se pone esta herramienta que ustedes pueden ver aquí a su lado izquierdo, que se llama crear plano, perdón. Y es una especie de mira telescópica, pero cuadrada, ¿no? Y en el momento en que yo doy clic, así como si fueran vectores, voy a poder crear un plano para poder yo seguir como que la idea de la perspectiva. Y cuando teclee los 3 puntos, van a ver que ya el cuarto prácticamente estaría dándole el terminado al plano que voy a generar. Y simplemente estoy utilizando la referencia visual de mi imagen, que me da a entender cuál es el plano, para poder yo, pues ya, darle clic y crear un plano tridimensional, ¿no? Acá es importante una cosa, yo no lo había entendido, pero ahora que estuve explorando un poquito más en la herramienta, me di cuenta que en ocasiones el efecto no se aplica y eso es, bueno, o sea, sí se aplica, pero no cuando hay dos planos como el que vamos a hacer ahorita. Entonces, no se va a aplicar, no entiendo por qué, tal vez porque no reconoce la retícula en relación a la perspectiva, pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo me muevo uno de los puntos y se pone la línea de color roja, ahí no funciona perfectamente y tampoco cuando está amarilla. Yo supongo que es porque no entiende pues el punto de fuga hacia dónde viene, ¿no? O a lo mejor está limitado a estos dos puntos de fuga en perspectiva. Entonces, si ustedes les aparece rojo, muevan el punto de fuga hasta que se ponga azul, ¿ya vieron? Y solo cuando se ponga azul, pues ahí ya podrían ustedes aplicar el estilo, ¿no? Si se fijan otra vez muevo el objeto y pierde de pronto esa posibilidad de ser un punto de fuga, ¿no? Entonces eso creo que no les ayuda a ustedes en ciertos casos, ¿no? Entonces en este caso ya logré que se pusiera azul. ¿Cómo hago que se muevan los puntos de fuga? Simplemente de la herramienta letra C pasé a la herramienta letra V, que es la misma flecha negra, y es la que me permite mover pues cada uno de los puntos o manejadores para darle como ese terminado a mi plano. ¿Lo notan? Entonces, en ese aspecto, pues esto, si no les quedó perfecto, ahí pueden pues empezar a mejorarlo, ¿no? A su gusto. Entonces ya tenemos una cara. Para sacar esta otra cara y que el diseño pueda abarcar ambas, porque a lo mejor aquí ya pueden tener su diseño completo, ya no es necesario poner esta cara, pero en caso de que sí lo requieran, hay otra herramienta, bueno, en esta misma herramienta letra C, yo puedo volver a presionarla y cuando voy hacia un manejador central, ahí yo voy a poder desprender el otro punto anclado al primero. Si ustedes se dan cuenta, en el mouse aparece una especie de cuadrito, ¿no? Eso quiere decir que se va a sumar la perspectiva derecha con la perspectiva izquierda como una sola, o sea, como un solo diseño. Si ustedes trazan otra fuera, es decir, si hacen algo así, este objeto no le corresponde a este, o sea, son dos objetos independientes, entonces eso no les funciona bien, ¿no? Entonces, repito, van a la herramienta otra vez letra C y se colocan en el borde de uno de los puntos y a partir de ahí van a sacar el siguiente plano, ¿ok? Esto también se puede hacer con la misma herramienta letra V, ¿sale? Pero para que eso suceda deberían presionar la tecla Control, Command y pasa exactamente lo mismo, ¿ya vieron? O sea, se vuelve otra vez ese mouse con ese cuadro. Cualquiera de las dos opciones pues les va a ayudar a ustedes a trazar ese segundo plano. Entonces en este caso, a ver, voy a hacerlo con la herramienta presionando control y en ese momento voy a sacar una segunda perspectiva y otra vez con la herramienta de editar plano puedo mover
el punto de fuga hasta volver a generar ese plano tridimensional. ¿Sale? En este caso, otra vez garanticen que su plano se vea azul, porque si no se ve azul, es muy probable que no se pegue. Entonces, de hecho, en este video sería la primera vez que lo voy a hacer eh, con esta teoría de que el azul es el que sí funciona para los dos planos. Entonces, pues, deseenme suerte. Lo siguiente que vamos a hacer es pegar el objeto, ¿no? En este caso, recuerden que es el diseño de Smith que está previamente copiado en mi portapapeles, ¿no? Entonces voy a presionar control V y en ese momento aparece el diseño en la esquina superior izquierda. Generalmente aparece ahí y aparece de diferentes tamaños. ¿De qué tamaño aparece? Pues depende del tamaño que ustedes lo hayan copiado en el, o sea, previamente, ¿no? En este caso, este es el mismo tamaño en el que lo tenía acá abajo, ¿no? En la capa de diseño. Entonces, em, cuando ustedes lo peguen, simplemente van a usar la herramienta flecha negra, que es la letra V, y van a tocar cualquier parte de su diseño y la van a arrastrar hacia donde está el punto de fuga, ¿saben? Entonces, si todo sale bien y todo salió bien, pues ya ahí está. Yo ya tengo ahí el diseño y si se fijan, las dos caras, pues se corresponden. Entonces, es un efecto muy chido porque ya me permite a mí, pues, definir el diseño de forma, pues, muy profesional, ¿no? O sea, ya no tengo que hacer otro tipo de recortes ni nada. O sea, automáticamente Photoshop entiende ya que estamos hablando de un punto de fuga y coloca el diseño ahí, ¿no? En este caso, mi diseño, como está muy de picada, o sea, realmente está, pues más bien a contrapicada, está como tomada una foto muy a perspectiva, pues prácticamente el diseño se deformó todo, ¿no? Pero eso es mejor porque al final estamos hablando de realismo, ¿ok? Si hay zonas como la que yo tengo aquí que se cortaron, no pasa nada porque ustedes pueden seguir modificando la imagen. Van a dar clic en la quinta herramienta de arriba para abajo que se llama transformación, que es letra T, y pueden tomar uno de los manejadores de su imagen y con la herramienta, bueno, con la tecla Shift presionada van a poder escalar su diseño proporcionalmente. Es importante que presionen Shift porque de esa forma pues pueden garantizar que pues no se les deforma, ¿ok? Entonces aquí en este momento ya mi diseño ya está acoplado a los dos planos, a los dos puntos de fuga y prácticamente ya podría terminar, ¿sale? Voy a presionar OK y ya se acopló el diseño al punto de fuga, sin embargo está separado, ¿no? O sea, esta es mi capa de fondo y si se fijan no, pues no se pegó encima. Si yo no hubiera hecho esta capa de perspectiva, el diseño final hubiera caído directamente sobre el fondo y pues ya no podría hacer ninguna modificación. Entonces en este aspecto, pues yo ya tengo mi capa de diseño original conservada a la perfección y mi capa de perspectiva también aplicada, ¿no? En este caso, pues todavía me falta añadirle realismo y como ustedes lo sabrán, pues eso se puede añadir de aquí, de la zona de fusión de capa, ¿sale? Esta vez lo voy a hacer desde estilo de capa porque van a darse cuenta que ahí también pueden hacer esto. Aquí yo no voy a mover nada, se queda en opacidad normal, 100 y 100. Entonces le voy a dar clic a estilo de capa, para eso recuerden que es doble clic y ya les va a salir esta ventanita. Pueden colocarla al lado para que puedan ver cómo se ve su diseño. Y aquí en donde dice opciones de fusión, que es una de las primeras herramientas que vimos, aquí ustedes pueden igual modificar el estilo o el modo de fusión de capa. Y ya de primera instancia, pues ya sabemos que probablemente multiplicar o color más oscuro sean las mejores opciones para este tipo de diseños, ¿no? Entonces, para mantener la mayoría de los elementos visibles, pues vean, voy a activar multiplicar y vean la diferencia, ¿no? Ya de por sí me está entendiendo que la zona sombreada pues va más oscura y la zona más clara lleva el color original. Y por último, el recurso que les enseñé para poder integrar o fusionar la capa de diseño, esta capa que se llama perspectiva
con la capa de abajo que se llama fondo, es una herramienta que se llama fusionar si es gris con capa subyacente, ¿sale? ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Como su nombre lo indica, pues nos va a permitir fusionar por colores. Digamos que si recuerdan el histograma, pues tenemos sombras, negros, sombras, medios tonos, blancos y iluminaciones manejados de esta forma. Entonces, aquí está todo eso, ¿no? Están los negros, los sombras, los medios tonos, las luces y las iluminaciones. Y las vamos a fusionar con la capa de abajo. Entonces, para que yo pueda mostrar las luces que se encuentran en este caso en el edificio, yo tendría que darle una fusión a esta capa, ¿no? Entonces, justo como lo estaba diciendo, en el momento en que yo le aumento blancos fusionados con la imagen de arriba, me empieza a manipular la imagen de arriba, ¿sale? De alguna forma la está integrando. Pero el efecto se ve muy agresivo. Entonces, para hacerlo de forma gradual, recuerden que la tecla Alt presionada va a separar este elemento en dos cachitos, ¿sale? Si vuelven a soltar Alt y juntan el manejador, ya se vuelve a pegar, ¿no? Y vuelve a generar el mismo efecto. Entonces lo que van a hacer es presionar Alt sin soltar y luego tocar una de las dos mitades y separarla. Y si ustedes ya lo pueden notar, el efecto se hace mucho más suavizado. ¿Ok? Entonces aquí, ahora sí que a ojo de ustedes, ustedes van a poder notar cuando el efecto ya se empieza a aplicar de forma muy gradual con la capa de abajo, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con el negro, ¿no? O sea, por ejemplo, esta zona de acá que era muy oscura en mi ilustración, la va a fusionar con la zona oscura del edificio, ¿no? Entonces vean cómo también se aplica el efecto de forma como muy profesional. Y ya, con eso básicamente terminaría el diseño. Si yo previsualizo, vean cómo, pues algo que se veía muy muy falso, con las luces y sombras logramos darle un realismo e integrarlo pues incluso a las sombras naturales y luces de la figura, ¿no? Entonces, pues vean que pues sí, o sea, se alteraron los colores, pero se alteraron para bien porque ahora pues incluso esta textura que tiene naturalmente el edificio pues la está rescatando. O sea, no se le está, no le está modificando, ¿no? Si ustedes quisieran todavía hacer más efectos, pues recuerden que pueden convertir la imagen a objeto inteligente previamente, aplicarle de nuevo estas opciones, ¿sale? Y así podrían, pues incluso seguir añadiendo detalles, ¿no? Como por ejemplo podría ser este desenfoque, ¿no? Aquí pueden añadir filtro desenfoque y pueden añadir un desenfoque de lente, por ejemplo, o desenfoque gaussiano. Ahora vamos a poner un desenfoque gaussiano y el desenfoque gaussiano pues le va a dar también como un aspecto más natural porque realmente recordemos que pues las cosas no están totalmente enfocadas, aunque y más cuando están lejos, ¿no? Entonces, este pequeño gesto de desenfoque va a hacer que el ojo humano no se dé cuenta de que hay un elemento montado, ¿no? Ahí. Y otro que puede funcionar es también el ruido, ¿no? En este caso, no sé si lo necesite, pero pues vamos a ponérselo. Y entonces el ruido también es por cantidad. Miren, si yo añado mucho, pues se hace esta capa como muy ruidosa. Pero estos pequeños granitos que están añadiéndose a la imagen les va a ayudar a pues generar como una textura un poquito más realista de la misma pintura, ¿no? Entonces casi no se ve el efecto, pero bueno, el chiste y como recomendación personal, o sea, no se trata de que se vea siempre el efecto, ¿no? Sino de que pues a ustedes les haga sentido esto y que se vea realista en algunos sitios, ¿no? Como ustedes ya podrán ver, pues también esta máscara pues les va a permitir
quitar el efecto de algunas zonas con el color negro. Entonces, si por ejemplo, no sé, vamos a suponer que desenfoco más acá arriba, desenfoco la imagen mucho más, vamos a hacerlo un poquito más obvio, pero abajo pues queremos que esté más enfocado, pues bueno, este efecto se lo aplico solamente a la parte de arriba y en la parte de abajo le vuelvo a añadir el enfoque, ¿no? Entonces, de tal suerte que si ustedes miran la parte de arriba, aparecería más desenfocada y la parte de abajo enfocada, ¿no? Esto pues bueno, o sea, ya es, como les repito, a consideración de ustedes y de cómo también esté su imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí está muy nítida, entonces probablemente el desenfoque no tenga mucho sentido aquí, pero bueno, ya es algo que les va a dar a ustedes pues un parteaguas de qué hacer, ¿no? Y como les decía, pueden añadir cualquier tipo de elemento adicional a la imagen e igual funcionaría, ¿no? O sea, en este caso vamos a poner, por ejemplo, a Smith igual su palabra, su seudónimo. Y también pues vamos a copiar esto. Y si nos vamos de nuevo a punto de fuga, podríamos volver a crear la perspectiva. O bueno, miren, de hecho ya está, ya se queda como guardada. Y ahora poner el texto, ¿no? Y también pues va a adquirir como esta misma idea de perspectiva, ¿no? Y de hecho ya fácilmente le podría seguir dándole como los efectos que tenía mi otro diseño anteriormente y lo puedo seguir integrando a la pared, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo. Espero que les guste este tipo de efectos. Ya con esto nos acercamos al final de este primer módulo de aprendizaje de Photoshop. Considero que pues han aprendido al menos un 40-50% de la plataforma. Hay otros elementos muy importantes que tienen que ver con automatización, con plugins, con assets, con archivos de automatización, por ejemplo, de exportación. En fin, o sea, hay muchísimas otras cosas que, pues bueno, espero que les dejen con aliento para poder seguir trabajando, ¿no? O sea, por ejemplo, inteligencia artificial también en Firefly, etcétera. Pero bueno, ahí nos vemos.